Hola, hola, ¿cómo están a todos? Bueno, con mucha alegría damos inicio a esta presentación de Mamá Desobediente de Esther Vivas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta actividad es organizada por la editorial El Cuervo y apoyada por la revista feminista digital Muy Guaso. Y también agradecemos al Centro Simón y Patiño que va a retransmitir este evento mañana. Y esta tarde estoy con dos mujeres increíbles a quienes yo admiro muchísimo. Es la autora del libro, la socióloga y periodista Esther Vivas, y también está Baby Vaca, que es periodista, feminista y activista por los derechos humanos. Gracias a ambas por ser parte de esta aventura. Bueno, a mí me encantaría que empecemos mostrando la edición boliviana, que es esta. Estamos muy contentos porque ya muchas mujeres lo están leyendo, mujeres y hombres. Y bueno, quiero comentarles un poquito quién la ha realizado. Ha sido, el diseño lo ha hecho Leandro Escobar, la ilustración la hizo Diana Cabrera, y Fernando Barrientos ha sido el director creativo, que ha querido seguir con la misma línea de la edición argentina, española, chilena y mexicana, que es a esta madre amamantando y con el puño cerrado, simbolismo histórico de las luchas sociales y últimamente un gesto político que quiere reivindicar los derechos de las mujeres y también es un símbolo de la resistencia femenina, ¿no? Bueno, queremos nosotros, digamos, advertir de que este libro no nos quiere victimizar como mujeres, más bien nos llama a construir un feminismo y nos invita a ocupar un lugar protagónico en esta transformación social que estamos viviendo, ¿no? Este libro es un grito, es un libro que cuestiona el modelo ideal de mujer, de madre, que ha sido útil a un sistema patriarcal y también a este sistema político, ¿no? También, además, saca del armario a una maternidad real y pone en cuestión a esa que es angelical, sacrificada, y creemos que es importante sacar y acabar con ese mito en esta sociedad que es anti-maternidad, anti-niños y anti-mujer. Este libro invita al feminismo también a poner como tema central a la maternidad y si bien seamos madres o no, también ponernos a pensar de que esta sociedad que estamos haciendo es parte también de todos, ¿no? Bueno, con estas palabras yo solo quiero dar pie a la presentación que hará Baby Vaca, y luego ella tendrá una pequeña charla con Esther. Obviamente va a haber la oportunidad para que leamos algunas de sus preguntas, así que envíenlas por escrito, y nosotros vamos a procesar las preguntas para pasárselas a Baby para que las lea mientras está charlando con Esther. Así que bueno, desde la editorial Cuervo estamos muy orgullosos de lanzar este libro. Bienvenida, Baby, y puedes iniciar, por favor. Genial, muchas gracias, un gustazo compartir con ustedes. Recuerdo un poco mi sorpresa cuando me escribe esta gente hermosa del Cuervo para que presente un libro sin ser yo madre, y mi primera reacción es, ¿cómo no? Y claro, Esther en la primera página te explica por qué, ¿no? Y es precisamente esta cuestión de que la maternidad y la crianza, precisamente el problema está en creer que es un asunto solo de las mujeres madres, y que debería ser una cuestión que nos implica a todas las personas, ¿no? Pero además, el día que me contactan, yo estaba en casa de mi abuela, donde tengo una prima que es mamá de dos niños de 1 y 2 años, o sea, muy poca diferencia,
Y claro, es de las maternidades más cercanas que he tenido, y veo precisamente eso, ¿no? Esto que plantea Esther, o sea, toda esa falta de referentes y de marcos de referencia para poder lidiar con esto, además desde esta figura que en algún momento la voy a mencionar, que es de no convertirnos en nuestras madres, ¿no? Que me encanta cómo, sí. Pero sobre todo veo en el cuerpo de mi prima toda esa carga social, incluso en gente como yo, o sea, que porque va y a veces alza al niño se siente con el derecho de opinar, ¿no? Es tan fácil. Y esa fue cuando me propusieron esto, fue lo primero que pensé en relación a la maternidad. Las referencias que tengo cuando he estado con mujeres madres, sobre cómo ese cuerpo se convierte en un bien público, ya sea tocar la barriga a la embarazada, o tocarle al niño, o luego sentirse con el derecho a darle toda una serie de consejos, ¿no? Desde los más materiales hasta los más filosóficos, digamos. Siempre me ha impresionado esa capacidad para abordar, ¿no? E invadir el espacio y decirle. Además, desde la autoridad, o sea, lo hacen hombres y mujeres, ¿no? Como, te voy a enseñar a ser madre. Me impresiona muchísimo. Y bueno, veo a mi prima eso, ¿no? La veo agotada, cansada de esa serie de consejos contradictorios. Veo además cómo la presión plantea esto que dice Esther, que es que al final las madres acaban desconfiando de sus capacidades, ¿no? Y ella, me encanta porque ella busca información y sí le apuesta a su intuición, ¿no? Algo que está muy presente en esta cuestión en el libro. Pero es inevitable que aparezca la palabra que creo que, bueno, por el hecho ya de ser mujeres, marca mucho nuestras vidas, ¿no? Nuestra relación con el cuerpo, que es la culpa. La culpa por todas las decisiones tomadas y no tomadas alrededor de esa maternidad, ¿no? Y personas que de una u otra forma te recuerdan esa culpa. Me impresiona mucho. Bueno, este texto, el texto de Esther, atraviesa el cuerpo. Yo lo he disfrutado y me ha llevado por muchas emociones, desde la nostalgia, el dolor, la tristeza. Me ha recordado también esas decisiones que planteaba en relación a mi prima, en relación a mi cuerpo, y ha hecho que desfilen así ante mí una serie de mujeres, ¿no? Muy cercanas, cuyas historias de muchas maneras conozco, ¿no? Entonces, leer el libro de Esther implica ir poniéndole rostros, ¿no? Femeninos a lo largo, bueno, de todas las páginas. Porque hablamos además de historias que son muy emocionales y que siguen significando todavía culpa, decía, y que se siguen compartiendo en tono de secreto a veces, ¿no? Esto de la culpa, todas estas cuestiones de las ambivalencias y contradicciones en la experiencia de ser mujer, que además recordaba, justo estamos hablando de género en una materia, con un grupo en la universidad, y cuando les pedí a gente de 20 años, ¿no? Que tiene 20 años hoy, que representen ese imaginario de género, tanto masculino como femenino, si algo tienen en común todas esas imágenes, es el arte que tiene que adquirir una mujer, que tiene que desarrollar para vivir en ese límite, lidiando entre las obligaciones y prohibiciones, y entre el no ser ni muy, muy, ni tampoco, ¿no? O sea, en este momento se espera que una mujer, pues obviamente sea independiente, fuerte, pero también un poco vulnerable, también un poco natural, débil, ¿no? Una mujer que pueda vivir su sexualidad, pero tampoco caiga, ¿no? En el extremo, o sea, esa delgada línea tan complicada, muy marcada por la moral, además, ¿no? Y en este ejercicio me encantó porque sí es verdad que a comparación de hace 9 años, cuando empecé a dar clases, está mucho menos presente el imaginario de la maternidad. Supongo que porque se ha postergado también, ¿no? Pero llama mucho la atención que cuando la mencionan, hablan no de ser madre, sino de desear ser madre. Una mujer debe desear ser madre. Y ahí, por ejemplo, él tiene una parte en su texto cuando plantea este destino ineludible, ¿no? Miren, a mí el texto, una de las cosas más valiosas en ese sentido es precisamente al analizar de dónde sale ese destino ineludible, identificar al patriarcado, pero el patriarcado en relación con el capitalismo, ¿no? Esa alianza tan, ay, sí, tan
tan eficiente, podríamos decir, porque funciona muy bien, ¿no? He rescatado varias ideas, varias frases, así que me parecen centrales, ¿no? De Mamá Desobediente. Cosas como entender cómo el patriarcado, y Esther lo explica además, ¿no? El patriarcado reduce la feminidad a la maternidad y la mujer a la condición de madre. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de la subordinación femenina, de lo que siempre se ha hablado, ¿no? Esther hace un repaso histórico, ¿no? Pasando por estos arquetipos entre el ángel del hogar, la superwoman, obviamente vamos al modelo creacionista, ¿no? Eva, para tratar de entender cómo se construye ese mandato. Eva pasando por la casa de brujas, que por ejemplo ahí a mí me encanta mucho la Silvia Federici porque precisamente explica ese disciplinamiento del cuerpo para el proyecto histórico del capital, ¿no? Y claro, en el caso de las mujeres además, acabar con su autonomía sexual y la reproducción femenina, ¿no? Y luego ya avanzando en los siglos, toda esta idea de maternalizar a la mujer, ¿no? De glorificar a la madre, pero negándole derechos, ¿no? Que eso es algo que tenemos muy presente. Este discurso, este doble discurso, ¿no? Que por un lado, yo lo veo muy presente, ¿no? Se idealiza la idea de la madre, o sea, soñamos, aprendemos, como dicen mis estudiantes, aprendemos a soñar con ser madre, pero al mismo tiempo, el momento que te toca decidir, pues efectivamente te invaden, ¿no? Mil contradicciones, mil dudas. Yo ahí quiero compartir algo, porque si algo me ha gustado de este texto es que Esther habla en primera persona, ¿no? Y va intercalando su historia, sus decisiones, su experiencia de maternidad, con todo este marco teórico que logra armar y que es tan necesario para nuestro proceso de toma de conciencia, ¿no? Y eso, para poder decidir libremente. Entonces, bueno, y llegar a la figura actual que es la madre abnegada versus madre consumida, ¿no? Como ella lo plantea. Me parece también muy interesante y muy necesario hablar del control masculino, control social, o sea, hablamos de instituciones sociales, la figura del experto. Sí, hizo que me dé cuenta de algunas cosas que no había cachado, ¿eh? Sí recuerdo esta idea de recién en los últimos años, por ejemplo, decidir que mi ginecóloga siempre va a ser mujer. Y hacerlo además por una experiencia, recuerdo, fui a estudiar a Bilbao, y resulta que cuando uno migra, la regla se pone loca, ¿no? Pero eso, claro, si no te lo cuentan y te lo explican, vos estás ahí desesperada, porque claro, las hormonas con estos procesos vitales, ¿no? Se alteran. Y recuerdo ir al hospital público, a un ginecólogo, y el ginecólogo me hace que me eche, y yo esperaba que me diga algo, pero simplemente me dice tosa, y mete la mano y saca el DIU, sin decir una sola palabra, ¿no? Entonces cuando ella hablaba del experto, claro, y yo tardé todavía en sentirme eso, o sea, eso es casi una violación, ¿no? Es una violación. No te han explicado nada, pero está la autoridad del médico. Entonces, toda esta autoridad sobre el cuerpo de la mujer, de las mujeres, ¿no? Pero especialmente en el caso de las mujeres embarazadas, de las madres, que sigue expropiándonos ese poder, digamos. Bueno, hay muchísimas cosas que podría mencionar, muchas cosas que me dispararon, ¿no? Se me dispararon con este texto. Vuelvo a rescatar el hecho de que ella incluya su experiencia de una forma además tan personal, pero tan respetuosa, que creo que es algo de lo más valioso de este libro, ¿no? Es como entrar a un espacio de libertad y empezar a sacarte todos esos discursos, incluidos los hiperfeministas que hemos construido, yo me considero, pero me hizo dar cuenta de muchas cosas en ese sentido, ¿no? Empecé a leer y vi a mi abuela un día, de la nada, en plan sobremesa, empezó a contar su último parto allá en el campo, ¿no? Sola, avergonzada, ella sacándose a su última hija, cortando con un cuchillo, entregándole la bolsa con esa cosa que ni siquiera puede pronunciar porque le da asco, avergonzada a su marido, ¿no? A mi abuelo, para que vaya y lo entierre al monte y que no se acerque nadie, o sea, la vi a ella, ¿no? Escondiendo ese dolor, ese cuerpo, esas cicatrices, y esta cuestión de la maternidad sin cuerpo, me parece algo que toca analizar, efectivamente. O sea, pareciera que eso, que nos exigen una maternidad en la que el cuerpo no siente nada, ¿no?
o no debe hacer. Seguía leyendo y encontraba también al paso a mi madre cargando con un embarazo no deseado, o sea, todo lo que Esther plantea de verdad te interpela en lo más personal, o sea, te atraviesa el cuerpo, ¿no? Veía a mi madre con ese embarazo no deseado, decidiendo, y obviamente sin poder terminar la universidad porque tenía que generar ingresos para criarme, y así permitir que mi papá sí termine la universidad porque él tenía más posibilidades de encontrar trabajo, y al final ella criarme sola, ¿no? Obviamente con una red de apoyo que además, Esther, por ejemplo, menciona la cadena global de cuidados, que en el caso de los países europeos, bueno, se alimenta de mujeres inmigrantes, pero por ejemplo a mí me criaron niñas, o sea, ni siquiera eran mujeres o adolescentes, niñas traídas del campo, ¿no? Por lo general niñas indígenas, que eso ha sido una práctica muy común en países, ¿no? Bueno, en Bolivia seguro y en países de América Latina también. Toda esta externalización de low cost, ¿no? Que nos evidencia cómo se ha trasladado ese cuidado a mujeres menos privilegiadas. Entonces, otra cosa valiosísima de Mamá Desobediente, que está escrito en clave de género, pero también en clave de clase y etnia, o sea, toma en cuenta, ¿no? Porque efectivamente el hecho de que unas mujeres podamos salir, ¿no?, al mercado laboral ha significado sometimiento y la pérdida de privilegios de otros grupos. Ella, por ejemplo, menciona: es muy sintomático que nuestra sociedad valore y pague más a aquellos que cuidan de ordenadores y máquinas que quienes se encargan de personas. Y ahí, por ejemplo, aparece la figura de la abuela. Yo doy clases a un grupo de sobre todo mujeres entre 60 y 80 años, y claro, es genial porque en algún momento toman conciencia y se plantean, o sea, descubren que habían podido elegir cuidar o no a sus nietos. Otro destino ineludible, ¿no? O sea, soy abuela y tengo que disfrutar, digamos. Entonces tengo estudiantes que después de un proceso han hecho hasta unos horarios, se los han pasado por WhatsApp a sus hijos, diciéndole: puedo cuidar a los nietos de tal día, de tal hora, tal hora, o y devuélveme la llave de la casa, no puedes entrar y largar a los muchachos, tenés que pedirme, por ahí yo estoy aquí ocupada, estoy fuera. Esa doble dependencia, ¿no? Encima, entenderla y desarmarla, digamos. También se cruzaba en el camino por las páginas el dolor de mi tía, la hermana de mi madre, que por ejemplo no pudo tener hijos, ¿no? Entender ese dolor que mencionás, tan cultural y socialmente armado, por ejemplo. Pensaba en mi madrastra, me encantó que incluyas la idea de, ¿no? Bueno, madrastra, todavía se utiliza ese concepto que connota, ¿no?, cosas tan negativas. Pero yo recuerdo, o sea, todos los imaginarios a través de los cuales intenté acomodar su existencia en mi vida, porque por un lado yo debía rechazarla porque no era mi madre, pero sin embargo ella me trataba con tanto amor y me cuidaba tanto y me tapaba tantas travesuras, tantas bochas, ¿cómo no quererla, no? Pero sentir ese miedo, digamos, a que mi madre no se sienta, ¿no? No sienta que quería otra mujer como ella, pero bueno, eso. También aparecían amigas un montón, o sea, desde la primera que parió, pues después de que salimos del colegio, del instituto, y recuerdo eso, y la enfermera viene y le dice: no se ha hecho, la trata súper mal porque no se hizo pezón. ¿Cómo no se hizo pezón? Y la madre de mi amiga le empujaba la cabeza del bebé contra la teta, mientras mi amiga lloraba y la teta sangraba, y la madre le decía: tenés que darle, tenés que darle, y mi amiga lloraba. Yo me fui y compré una lata de leche, obviamente que nadie me dejó darle, pero yo lloraba tanto, claro, empatizando con mi amiga, pero ese dolor, ¿no? Luego hablaba recién con otras tenemos un grupo de brujas, somos las brujas, ¿no? Bueno, con 3 de ellas, y era muy fuerte porque yo les planteaba la maternidad desobediente, ¿no? Y una empezó a hablar del parto y de la violencia vivida con un anestesista, o sea, hablando de violencia obstétrica, por ejemplo, que es algo que Esther desarrolla con muchos criterios, además, ¿no?, para entender esto, que todavía no está tipificado, obviamente, en la mayoría del mundo. Y, por ejemplo, mientras mi amiga contaba y le sumaba la experiencia de la lactancia, que para ella es el segundo dolor más grande que ha sentido en la vida, lloraba. O sea, mira lo que hace tu libro, Esther. Bueno, no, pero créanme que así como despierta emociones, también te empodera, ¿no? Eso es lo rico de tomar conciencia de esto. Y mientras una contaba eso, la otra decía que su anestesista fue fantástico,
pero que vivió la violencia al ser culpada por poner en riesgo a su bebé, al negarse a hacerse una cesárea cuando la niña ya había pasado 40 semanas. Y claro, efectivamente hubo un tema de que la niña chupó agua de los pulmones, todo el asunto, y la sanción, ¿no? Fue muy dura, o sea, las frases que le largaron en plan, si se muere es su culpa, fue doloroso, ¿no? Y la otra brujita con la que compartía, claro, ella decía, no saben lo que me tocó pasar cuando decidí parir natural y sin anestesia, ¿no? Básicamente, o sea, las miradas y las frases se centraban en esta cuestión de qué necesidad de sufrir y rechazar los avances modernos, más o menos, hasta una cuestión de clase, ¿no? O sea, qué necesidad de ir a parir como India, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces de forma civilizada? ¿No? Ese tipo de cosas. Eso. Bueno, también otra de mis brujitas que, por ejemplo, ha desafiado a todo el sistema por adoptar una niña sin tener una pareja, ¿no? Toda esta carga ideológica de la que hablas en el libro, que asocia a estas mujeres a soledad, abandono, a deshonra, ¿no? Y ella tuvo que pasar por ese proceso administrativo extremadamente largo y extenuante que mencionas en el libro. Bueno, y obviamente me interpeló, ¿no? En lo más personal este libro. Yo decidí no parir a los 20 años y la verdad es que si repaso los argumentos con los que he sostenido mi decisión estos 24 años después, han ido cambiando de muchísimas maneras. Me gusta mucho cómo abordar la cuestión del yugo, ¿no? Tratar de entender cómo se construyen los discursos que en algún momento nos liberan, pero luego también se vuelven, ¿no? Una especie de prisión. Yo ahora he llegado a la conclusión de que por ahí en otras condiciones me hubiera gustado tener un hijo, pero efectivamente no en estas condiciones en las que tengo que matarme y volverme loca gestionando qué hacer con ese ser. E incluso pensaba, por ahí pues sí, me gustaría quedarme 2 años ahí, la teta, el niño y yo, digamos, ¿no? Una idea. Y que luego te pensás, eso será muy esencialista, será perder la identidad, esto que planteas, ¿no? Estoy frenando mis aspiraciones femeninas con todo lo que le costó a tantas mujeres luchar por la autonomía, y de pronto yo quiero volver a encerrarme 2 años con un bebé. Y volvemos a ese punto en el que, claro, te avasallan todas esas contradicciones, ¿no? Tanto del conservadurismo al que le huimos, pero también de esta postura, digamos, de discurso feminista, que no es tanto la teoría en sí, sino lo que hemos hecho con ello en este afán, ¿no? Obviamente, de seguir sosteniendo esa libertad que tanto ha costado ganar. Matrofobia, esa era la palabra, ¿no? Claro, además eso, el miedo a la matrofobia, que es convertirnos en nuestra propia madre y acabar reproduciendo. Confieso que algunas cuando veo a mis sobrinos digo, yo arreglaría esto con un chanclazo, ¿no? Con un chinelazo, que es lo que supuestamente jamás hubiera querido hacer por toda la violencia que hemos vivido en la infancia. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y aprovecho esto que menciono del feminismo, y vuelvo a decir, no es una cuestión de la teoría, porque, bueno, al final lo que hacemos en la teoría son decisiones, ¿no? Humanas, pero me parece muy importante resaltar este cierto feminismo que defiende un libre mercado y acaba justificando nuevas formas de desigualdad y explotación, ¿no? Cuando hablábamos hace un rato, o sea, que tu libertad dependa del privilegio de otra mujer, ¿no? O aprovecharte de la vulnerabilidad de esa mujer para pagarle, por ejemplo, ¿no? Por el trabajo doméstico que, bueno, sabemos que un salario, en Bolivia por lo menos el salario básico, ha sido el gran avance, ¿eh? Porque antes, la época de las niñas estas que me cuidaban, no se les daba sueldo, se les daba casa, comida y ropa, ¿no? Entonces, el peligro de este imaginario laboral en el que la vida, el cuidado y la crianza quedan supeditados al mercado, yo ahí pondría un resaltador porque si toca revisar, o sea, cuidado que bajo el paraguas del feminismo estemos, ¿no? Proyectando o difundiendo discursos que atentan contra la naturaleza del feminismo, que es profundamente anticapitalista, ¿no? Profundamente antiopresión y antiexplotación de cualquier cuerpo. Me gusta mucho este libro, me quedan todavía, a ver, tengo, ¿no? Un ratito más. Porque huye de posturas maniqueas y plantea la cuestión estructural,
¿no? O sea, Esther no tiene miedo de hacer el análisis, eso, entre muchas aguas, ¿no? Pero además dejando claro que el problema nuevamente no es la maternidad, sino los modelos impuestos que supeditan esta experiencia a esos dictados, ¿no? A esos mandatos capitalistas y patriarcales. Y justamente, bueno, ahí vos mencionabas a Nancy Fraser, que la usamos, yo la uso mucho en ética, tiene un texto que plantea esto, ¿no? Las contradicciones del capital en relación a los cuidados. Y voy a permitirme leer dos frasecitas de Mamá Desobediente. Dice, ¿qué sociedad vamos a construir si aquellos que están al frente de las instituciones dan la espalda a la maternidad? Y digo maternidad entendida como el ejercicio de cuidar independientemente de que lo haga la madre o el padre. Un trabajo de cuidados imprescindible para el sostén y la reproducción de la vida, pero menospreciado en una sociedad capitalista, mercantilizada e individualista como la actual. Visibilizar y dar centralidad a la maternidad, la crianza y los cuidados es lo que tanto molesta, no es el hecho de ser madre en sí, ¿no? Sino una determinada manera de entender cómo serlo, y que por supuesto no es funcional a ese sistema, ¿no? También mencionás, bueno, hay con varios ejemplos, no, me gusta mucho este capítulo cuando hablas de ser madres o ser libres, en el que se habla de eso, ¿no? De el problema no es la maternidad, sino un sistema socioeconómico que da la espalda a la crianza y el cuidado, que niega que somos seres interdependientes, además, ¿no? Ser madre o padre, tener a cargo una criatura, implica un grado de compromiso personal, emocional y material y social elevado. Valores que no están en auge en una sociedad en la que priman la meritocracia y el individualismo. Entonces, claro, lo que estamos hablando es de transformar todo el sistema, ¿no? Porque si no, no llegamos a ningún lado. O sea, romper la separación tradicional, esta idea es clave, entre el rol de proveedor y el de cuidador. Sí. El dato que da de cuánto, si el trabajo de cuidado fuera remunerado, significaría el 53% del PIB en el Estado español, ¿no? Esto en los países en los que se ha hecho ese cálculo. Y luego la cantidad de referencias que tenemos, precisamente cuando hablas de la cultura consumista en relación a la maternidad, lo del congelamiento de óvulos, lo de los equipos sacaleche, la leche artificial, no sabía de la venta de leche materna, el negocio de las adopciones, ¿no? Justo una de mis amigas contaba, su hermana va a adoptar y le han dicho, o sea, tenés la vía tradicional, que fue la que siguió mi otra amiga, que estuvo 2 años, ¿no? En una situación de terror, bancándose además todo el estigma y la burocracia, o pones $30.000 y en un mes tenés al niño. Elegí. Ahí es, ¿no? Y ojo, lo hacen también por la vía legal, o sea, vía estatal, digamos. Pero bueno, entonces eso es un negocio, más toda esta cuestión que sé que en el Estado español se está debatiendo y está levantando, bueno, muchas ronchas, ¿no? Los vientres de alquiler. Yo confieso que hasta hace poco no tenía una postura clara, porque claro, no es un fenómeno, pero claro, ya terminé de leer cosas y efectivamente el daño, el peligro está en la posibilidad de que alguien te plantee la vida como una mercancía, ¿no? Creo que es una cuestión muy filosófica, porque básicamente te estás aprovechando la desigualdad económica de un ser humano, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, y esta otra cuestión que aparece en el texto de cómo la tecnología no puede solucionar los problemas políticos, porque acaba reproduciendo, ¿no? Las relaciones de poder, y el Estado acaba siendo cómplice. Ahí Esther hace una revisión, un recuento muy interesante, o sea, un análisis contextual, sobre todo con datos obviamente de España y de países europeos, revisando criterios como los permisos de maternidad y paternidad, ¿no? Por ejemplo, en España, bueno, aquí en Bolivia son 45 días antes y 45 días después del embarazo. Podés negociar para que sean todos después del embarazo, ¿no? O sea, 12 semanas post, digamos. El hombre tiene 3 días. Entonces, obviamente, y eso lo hemos hablado mucho con los estudiantes, ¿no? El Estado le dice al hombre, esto no es tarea suya, joven, vuelva a la máquina. Luego, por ejemplo, en Chile, en otros países alrededor hay mejores estadísticas, ¿no? 30 semanas hay en Chile, 6 pueden ser transferibles al padre, pero en general en el resto, en relación a los hombres, o sea, si analizamos desde el género,
los hombres suelen tener entre 8 y 15 días, así en el mejor de los casos, en Sudamérica, ¿no? Nada que ver con esas 69 semanas suecas, que te cuesta dimensionarlas, ¿no? Y sí me llama mucho la atención, claro, cómo en España, cuenta Esther, en muy poco tiempo el permiso paterno, ¿no? En cosa de 2, 3 años ha aumentado de 2 a 5 semanas, pero en 30 años el permiso de maternidad no ha aumentado un solo día. Muy simbólico, cuando la idea en todo caso es eso, ¿no? Luego, cuando tengan el libro, por favor, lean todo lo que ha escrito sobre la conciliación, porque efectivamente es una trampa y una farsa. Todavía, ¿no? Las mujeres intentando conciliar, o sea, por no decir volviéndose locas, así literalmente, y matoneándose. Bueno, la ambivalencia también, ¿no? Son como algunas cuestiones que me parecen clave. La ambivalencia de la crianza natural también abre como todo un debate, ¿no? Y nos obliga a encontrar ese límite que al final es genial porque Esther, a lo largo de todo el libro, lo resuelve en el sentido de decidí vos qué te apetece, ¿no? Decidí vos qué te pide el cuerpo. Pero sí hay un ejercicio de conciencia necesario, yo creo, presente para saber qué quiero decidir. Porque si no es muy fácil que la estructura social, ¿no? Me decida por mí. Toda esta idealización de la crianza y replay identitario, que el feminismo se siente asustado, ¿no? Cuando sale crianza natural, versus este modelo emancipador, ¿no? Como práctica igualitaria en términos de género, raza y clase. Y hay una cosa bien interesante que menciona Esther aquí, que es el instinto, el famoso instinto, que en realidad no es un instinto materno, sino es un instinto de la especie humana, porque necesitamos ser cuidados y cuidar. Bueno, igual el texto plantea desde el enfoque de derecho muchos de estos aspectos, bueno, prácticamente todos, pero hay abordajes específicos para entender, por ejemplo, la labor de las organizaciones, el matriactivismo, ¿no? Todo este trabajo de sororidad en red. Recuerdo cuando viví en Barcelona, yo me imagino, no estoy segura qué organización era, pero me compartieron una hoja con un protocolo. Yo no podía creer, o sea, que exista la posibilidad, o sea, así como cuando descubrí que podía elegir tener hijos o no, quedé igual de alucinada cuando vi que una mujer podía elegir si quería que la rasuren o no, que le hagan el corte o no, que le pongan el bebé o no, o se lo lleven, o sea, toda esta serie de cosas que ni pasaban, ni pasan por la cabeza, ¿no? Que podemos elegir. Y ahí, por ejemplo, la experiencia de Esther en cuanto al parto respetado, es un gustazo leerte. Gracias por compartirla. Esto de parir en casa y casi en secreto, ¿no? Sin avisarle a nadie para que no te pase como a mi amiga, que le dijeron de todo. Y una cosa tan simbólica en tu testimonio fue lo de puedo gritar. Se me pararon los pelos. Porque Esther cuenta que efectivamente estaba en todo el proceso de parto, en toda la labor, con la matrona, con su compañero, ¿no? Haciendo todo para lo que se había preparado y se habían practicado. Y la matrona le dice, la verdad es que gritás poco. Y entonces Esther dice, claro, puedo gritar. ¿Y cómo la liberó? Me alucinó esa figura, porque efectivamente, voces embargadas también, ¿no? Bueno, más toda la cuestión. En el texto, aprovecho y lo ofrezco un poco, ¿no? Hay una primera parte en la que vemos toda esta cuestión histórica desde el enfoque de derecho, más filosófica, política, ¿no? Para entender esta cuestión de la maternidad. Hay una segunda parte que se centra en el parto, nos han robado el parto, y el parto es nuestro, y una tercera parte que plantea la lactancia. Entonces, que también, ¿no? Había tenido una serie de mitos, y ahí, por ejemplo, les vuelvo, para volver a esto que rescato de la posición de Esther, que es muy liberadora, para quien lee esto, dar el pecho es lo mejor, pero no significa que sea lo mejor para cada mujer. O sea, decisiones autónomas, ¿no? Y no en función a los intereses del mercado. Y sobre todo respeto por cada experiencia vital. Por eso es tan importante, ¿no? Que conozcamos nuestro cuerpo, digamos. Y bueno, para terminar, ahora sí, de lo que se trata es de cambiar el orden simbólico, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde el feminismo y desde tantos espacios,
huirle a estos argumentos que reducen además, ¿no? Que biologizan o vuelven esencialistas nuestra existencia, nuestras experiencias como mujeres, dar a la maternidad el valor social, político, económico que tiene, y exigir que sea responsabilidad de todas y todos, ¿no? La ética del cuidado, y qué importante esto de acabar con la institución de la maternidad y liberar la experiencia de la maternidad, ¿no? Sí, y acabar con esa experiencia que te genera malestar y culpa. Ella plantea, bueno, desarrolla y qué entiende como maternidad feminista. Ni el biberón ni la teta nos harán libres, dice. Y luego es interesante porque Esther también plantea esta cuestión del feminismo y una maternidad del 99%, es decir, que tenga que ver con esta mayoría de la población, que somos además muy diversas y estamos atravesados, ¿no? Por además del género, por la etnia y por la raza y la clase. Porque acabar con desigualdades de género, plantea ella, no necesariamente implica acabar con desigualdades de clase, así que hay que ser muy, muy cuidadosos. Así que yo solo te agradezco, porque es una reivindicación, o sea, ya te digo, yo sin ser madre me he sentido muy reconocida, hay un ejercicio ahí introspectivo en relación a nuestro cuerpo, a cómo lo entendemos, y sobre todo en relación a los deseos como mujeres. Eso me ha encantado. O sea, el deseo entendido en su forma más amplia, o sea, en cuanto a voluntad y libertad, ¿no? Y la reivindicación o la demanda al Estado de que se tome en cuenta en todas las experiencias vitales, pero en este caso específicamente en relación a la maternidad y al embarazo. Así que, bueno, aquí me quedo. Bien. Pues muchas gracias, Baby, por esta reseña tan exhaustiva que has hecho del libro. Me alegro que, pues, que te haya gustado y espero que a todas esas mujeres que lo estén leyendo, pues les interese y las acompañen. No sé si quieres que ahora yo exponga más sobre el libro, me quieres hacer alguna pregunta, no sé cómo lo tenéis preparado, yo me adapto, puedo hablar, Sí. puedes preguntar lo que queráis. Si te parece, a ver, hay una pregunta y yo tengo un Bueno, par, sí, te las si no, yo lanzo si y vos ahí queréis, enganchás. vale, como queráis, O querés comentarnos algo mejor primero. como Dale. queráis. Bueno, bueno, Mamá desobediente es un libro que surge a partir de mi propia experiencia como madre. Una vez me quedo embarazada, pues tomo conciencia de cómo de invisible es la experiencia materna en la sociedad, pero también en el seno de esos movimientos sociales que aspiran a cambiar esta sociedad y en particular en el seno del movimiento feminista. Y a partir de esta reflexión pues surge una cierta indignación de darme cuenta de este hecho cuando la maternidad es una experiencia central para muchísimas mujeres y en la medida en que desde el feminismo a menudo, ¿no? se reduce maternidad, a esa maternidad patriarcal que nos imponen, yo creo que se deja huérfanas a muchas mujeres que somos madres o muchas mujeres que han sido madres. Y creo que el reto precisamente está en los tiempos actuales, pues que toda esta nueva ola feminista incorpore a su agenda política y de movilización toda una serie de derechos que deberían de reivindicarse en relación a la experiencia materna. Porque si no es el feminismo quien reivindica estos derechos, no sé quién lo va a reivindicar. Si no es el feminismo que reivindica Claro. el parto respetado, acabar con la violencia obstétrica, una lactancia materna satisfactoria, unas licencias de maternidad más amplias, pues ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y creo pues que el feminismo tiene una deuda histórica con las mujeres madres. Pero bueno, retomando, ¿no?, a lo que me llevó a escribir el libro fue esta toma de conciencia, esta indignación, y en cierto modo respondí a preguntas que yo misma me había formulado con el libro. Como tú bien señalabas, ¿no?, y en todo caso puedo comentar algunos de los temas que has expuesto en esta reseña exhaustiva. Uno de los temas que tiene un peso importante, creo, en el libro es todo lo que hace referencia a la culpa, porque vivimos en un sistema, y esto lo reflexiono en la primera parte del libro, que nos pone delante un espejo de la maternidad que en realidad no nos representa. Es un espejo de la maternidad donde, como también apuntabas en esta crónica reseña,
que tenemos que ser esa madre sacrificada, esa madre abnegada, esa madre de toda la vida que ya fueron nuestras abuelas y en parte también nuestras madres, pero al mismo tiempo también tenemos que ser la superwoman, ¿no? Esa mujer que llega a todo y siempre está disponible para el mercado de trabajo. En definitiva, unos ideales útiles a un sistema patriarcal que nos quiere a las madres encerradas en casa, sin otros intereses, sin otras aspiraciones, pero también útil a un sistema capitalista que básicamente lo que hace es subordinar todo lo que tiene que ver con el cuidado, la crianza, la dependencia al mercado y a lo productivo. Y ante este ideal de madre perfecta, yo creo que es necesario levantarse y decir que tenemos que acabar con el mismo, que es un ideal de maternidad que no nos representa, que es generador de culpa, generador de malestar, y ante este ideal lo que hay que reivindicar es la maternidad real, con todas sus luces y todas sus sombras, porque la maternidad implica contradicciones, implica ambivalencia, implica no llegar a todo, implica amor con locura hacia tu criatura, pero también no poder más, necesitar que alguien lo tome, implica quejarse, y todo esto en cambio no se nos reconoce, y por lo tanto cuando nos convertimos en madres chocamos con una experiencia que no tiene que ver con lo que nos han contado, ¿no? Porque nos han contado una maternidad romántica, una maternidad de color de rosa, en definitiva una maternidad tóxica, ¿no? Del mismo modo que ahora tanto se habla del amor romántico, el amor tóxico, también tendríamos que denunciar esta maternidad romántica y esta maternidad tóxica, y frente a la misma reivindicar pues los claroscuros de la maternidad. Y es un poco lo que intento plantear en el libro, y creo que es responsabilidad también del feminismo distinguir, ¿no? Entre lo que es la institución de la maternidad de lo que es la experiencia materna, ¿no? Tú también hablabas, ¿no?, de la experiencia personal como no madre ante la realidad de otras amigas que son madres, y creo que esto es fundamental. En el libro lo apunto, pero creo que incluso lo hubiese podido desarrollar más, en el sentido que creo que es básico, ¿no?, crear esa complicidad imprescindible entre mujeres que somos madres y mujeres que no son madres, porque en definitiva en el sistema actual es tan difícil no ser madre como ser madre. Si no eres madre, constantemente se te cuestiona, hay un estigma detrás, ¿no? Es cierto que hoy en día la maternidad es en buena medida una elección, gracias a la lucha de las feministas de la segunda ola, de los 60-70, pero aún no ser madre está muy cuestionado, porque se sigue asociando, ¿no?, en estas sociedades tan reaccionarias en las cuales vivimos, tan patriarcales, ¿no?, el binomio mujer a madre. Pero si eres madre también es muy difícil ser madre, porque constantemente también se te cuestiona absolutamente todo. Siempre lo haces todo mal. Todo el mundo sabe mejor que tú lo que necesita tu criatura cuando tú eres la madre. Y como decía antes, se te impone un ideal de maternidad inasumible e indeseable, lo que genera mucho malestar y mucha culpa. Pero al mismo tiempo es que las madres maternamos y criamos, bueno, en definitiva cualquier persona que tenga una persona dependiente a su cargo, en un sistema que es hostil al cuidado y a la dependencia. Vivimos en un sistema que básicamente, y esto lo hemos visto claramente en el contexto de pandemia, que invisibiliza, que no da valor a lo que es el cuidado, la crianza, la vulnerabilidad, cuando todo esto es inherente a la especie humana. Y por eso también en el libro lo que señalo es que hay que valorar la maternidad, hay que darle la visibilidad que le ha sido negada y el valor que le ha sido negado. Porque ¿qué harían las sociedades humanas sin mujeres que gestasen, pariesen y amamantasen? Pero en cambio es un trabajo totalmente invisible. Y aquí yo creo que no se trata de esencializar la experiencia materna cuando digo esto, pero sí darle el valor negado, ¿no? Y creo que es muy importante este elemento, ¿no?, que también apuntaba Baby, de no esencializar, porque en definitiva no se trata de crear nuevos mandatos, ¿no? Hay que acabar con el mandato de la madre abnegada, madre sacrificada, o de la superwoman, ¿no?, que va todo en este mismo pack, en esta alianza criminal entre patriarcado y capitalismo, pero al mismo tiempo también no podemos generar unas expectativas en relación al parto normal, al parto vaginal, a la lactancia materna, en el sentido de que hay que señalar que todas las experiencias de parto, todas las experiencias de lactancia, sean como sea, son válidas, todas, ¿no? Y que lo que es muy importante es que la mujer tenga información a la hora de parir, información a la hora de dar de mamar, y a partir de aquí pues pueda tomar esa decisión, pero sin ser juzgada, ¿no?, siendo acompañada, la cual cosa no quita la necesidad de reivindicar el derecho al parto normal, a transitar esta experiencia si se lo deseas, y el derecho a la lactancia materna. Yo creo que una cosa no quita la otra. No esencializar no implica reivindicar estos derechos, porque estos derechos están fuertemente vulnerados en la sociedad actual. Por un lado, es muy difícil tener un parto normal, un parto vaginal, en un sistema, en una sociedad, en una institución médica
que no entiende el parto como un proceso fisiológico y un proceso natural, sino que lo considera un proceso patológico, y básicamente nos inocula el miedo a parir. Y por eso creo que es muy importante, ¿no? Explicar que el parto es un proceso natural, que lo que necesita es tiempo, respeto, acompañamiento hacia la madre y el bebé, y esto es sistemáticamente vulnerado por un sistema patriarcal que nos impide decidir sobre nuestro cuerpo, seamos no madres, pero seamos madres, nos impide decidir sobre nuestro embarazo, parto, lactancia, pero también se nos vulnera este derecho a un parto respetado, a un parto vaginal, también a un parto normal, porque se nos impone una lógica de supeditar el parto al mercado, a lo productivo y a lo mercantil. Y en este contexto de pandemia lo hemos visto claramente, ¿no? Donde básicamente muchas de las que han estado al frente de atender al parto, de atender a esas criaturas que iban a nacer, no ha sido el sistema de salud, el sistema público privado de salud, han hecho muchas parteras tradicionales en Bolivia. Aquí Muy Guaso ha hecho un trabajo excelente con unos reportajes fantásticos que he podido leer estas últimas semanas, ¿no? Visibilizando el trabajo tan importante que han hecho la partería tradicional, ¿no? Que ha sido totalmente invisibilizada históricamente y por la sociedad, considerando que era algo que formaba parte del pasado, que no tenía ningún tipo de conocimiento científico, y estas mujeres han sido las que han salvado a muchas mujeres que han ido a dar a luz y a muchas criaturas a los cuales el sistema de salud les ha cerrado las puertas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se trata también de como feministas, reconciliarnos con nuestras propias capacidades, ¿no? Nuestra capacidad de parir, nuestra capacidad de dar de mamar, porque también la lactancia materna se nos vulnera en un sistema donde prácticamente, que en Bolivia, ahora comentabas, ¿no? Si se junta todo el periodo de la licencia por maternidad a después, como mucho, que se llega a las 13 semanas, ¿no? Si son 6,5 antes, 6,5 después, es incompatible con la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida de la criatura, y por lo tanto se nos vulnera el derecho a dar la teta en exclusiva durante estos 6 meses, ¿no? Que si no la quieres dar no pasa nada, pero el problema es que si la quieres dar no lo puedes hacer, y cuando más precaria, más pobre eres, menos posibilidades tienes, porque en realidad, como tú comentabas también, al final este derecho al parto respetado o al parto normal, este derecho a la lactancia materna, está más vulnerado en las mujeres con pocos recursos económicos, en las mujeres migrantes, en las mujeres racializadas, en las mujeres negras con pocos recursos económicos, ¿no? Porque al final es lo que apuntabas en esta crónica, Baby, del libro, esta reseña, de que al final la maternidad viene no solo atravesada por desigualdades de género, sino también viene atravesada por desigualdades de clase y de raza. Y es muy importante tener esto en cuenta, precisamente para desde el feminismo reivindicar la maternidad en esta clave de derechos, ¿no? Yo creo que desde el feminismo hay que acabar con el mandato de la maternidad, pero hay que reivindicar el derecho a ser madre si así lo deseas. Y el derecho a decidir sobre tu cuerpo una vez te conviertes madre, como embarazada, como mujer que da luz, como mujer que va a amamantar a su criatura, porque esto sistemáticamente nos es vulnerado, ¿no? Y esto yo creo que si no se defiende desde el feminismo, como decía al principio, desde dónde se va a defender, ¿no? Y un poco esto, ¿no? El libro pues aborda esta reflexión sobre la maternidad, sobre el parto y sobre la lactancia materna. No sé, en todo caso, más que seguirme yo aquí enrollándome, que decimos aquí en España, pues si me quieres hacer preguntas, Baby, o si hay preguntas de otras personas que están acompañándonos, yo encantadísima de responder a ellas. Pues precisamente hay 2 preguntas que además se centran en el tema de la culpa, ¿no? Melanie dice, tantas características iguales entre mujeres y aún así nos cuesta identificarnos en voz alta con la otra. ¿Cómo iniciamos el proceso de dejar de lado nuestras culpas y tapujos para tender lazos de desobediencia maternal? Y Claudia pregunta directamente, ¿qué se puede hacer con la culpa de las mujeres, ¿no? ¿Cómo la resolvemos? Sí, bueno, desenmascarar la culpa, yo creo que, perdona que tomo un poco de agua, estoy aquí en pleno resfriado, pero bueno, resfriado, ¿no? Son las secuelas del resfriado con esta voz aquí de nariz. Acabar con la culpa yo creo que es uno de los grandes objetivos, porque precisamente la culpa nos genera mucho malestar y mucha insatisfacción con la experiencia materna. Y creo que es muy importante señalar que esta culpa, como decía antes, es fruto de un sistema que nos pone delante de un espejo de la maternidad que no nos representa. Nunca llegamos a ser esa buena madre, esa madre perfecta que tenemos que hacer, y entonces nos sentimos mala madre. Pero es que es imposible llegar a ser esa madre y es indeseable.
Y por eso es muy importante poner en cuestión este ideal de la madre perfecta y a la vez señalar que maternamos en un sistema donde lo tenemos todo en contra. En consecuencia, no somos las madres que queremos ser, somos las madres que podemos ser en un sistema que nos pone muchísimas dificultades. Y yo me he encontrado muchas mujeres que me han dicho, ¿qué pude hacer yo para evitar esa cesárea? ¿Por qué me he podido dar el pecho más tiempo a mi criatura? Y la culpa siempre nos persigue, pero es que al final, qué difícil es tener un parto respetado en una sociedad donde se nos vulnera el derecho a parir, como consideramos, donde se medicaliza el parto, donde no se nos tienen en cuenta nuestras necesidades y se considera que nuestros deseos son opuestos a los de la criatura, cuando esto es falso, ¿no? O cómo poder tener una lactancia materna satisfactoria, como decía antes, con licencias de maternidad tan cortas. Yo lo que digo es que y lo que planteo en el libro es que ante este mandato de la maternidad, este ideal patriarcal y capitalista de la maternidad, hay que reivindicar una maternidad feminista, lo que llamo maternidad desobediente, que podríamos llamar también maternidad rebelde, maternidad insumisa. Y para mí una mamá desobediente pues es una madre que pone en cuestión estos ideales de maternidad románticos y tóxicos y que los desobedece, que reivindica la maternidad real, que reivindica una experiencia materna satisfactoria y que sabe que para poder tener esta experiencia materna satisfactoria es importante cambiar la sociedad. También digo en el libro que una maternidad desobediente implica derecho a decidir sobre tu cuerpo, que hay de más feminista que esto, ¿no? Derecho al aborto y derecho a tener criaturas, al final son dos caras de una misma moneda. Y también reconciliarnos con nuestro propio cuerpo, con nuestras capacidades, ¿no? Desterrando, creo yo, esta idea del instinto maternal, porque el instinto maternal es una construcción cultural. Las mujeres no tenemos un instinto maternal que lleva a reproducirnos, pero reivindicando lo que tú comentabas también, Baby, ¿no? Este vínculo tan importante que se genera con la criatura a la cual da salud y a la que cuidas, pero que este vínculo, este apego feroz, tanto lo desarrollan madres biológicas como madres no biológicas, o también lo desarrollan padres implicados, ¿no? Porque al final estar en contacto con esta criatura también genera lo que se llama la hormona de la oxitocina, la hormona del amor, que se genera si das el pecho, pero también se genera con este vínculo estrecho con la criatura. Y por eso yo creo que hay que desterrar esta idea del instinto, ¿no? Como determinismo, pero sí reivindicar la importancia del cuidado, ¿no? Y la importancia del cuidado entendida también como una responsabilidad colectiva, no como una responsabilidad individual, ¿no? Otro de los temas que planteo en el libro es que hay que mirar a la maternidad como una responsabilidad de todos, no solo una responsabilidad de las madres, y mirar también a la maternidad desde una perspectiva pública para darle el valor que le ha sido negado. Tenemos que sacar la maternidad del hogar y llevarla al espacio público, ¿no? Sacar la lactancia materna del hogar y llevarlo al espacio público, la lactancia materna en público, ¿no? Una teta lactante que es la antítesis de la teta cosificada y sexualizada por el sistema. Y una reflexión que no he hecho antes, pero sobre el feminismo. El feminismo ha tenido históricamente y en parte a día de hoy muchos prejuicios con la maternidad porque la maternidad ha sido secuestrada por el patriarcado. Yo creo que desde el feminismo tenemos que entender que la maternidad es un campo en disputa con el patriarcado y con el capitalismo. Y hay que tener aquí un relato propio desde el feminismo precisamente para tener un discurso y tener un punto de apoyo hacia todas aquellas mujeres que somos madres. Y en general, cuando hablamos del parto normal o de la lactancia materna, esto también incomoda a ciertos sectores del feminismo porque es precisamente la biología lo que ha utilizado el patriarcado para imponernos la maternidad como destino. Pero creo que no se trata, como decía, de esencializar este carácter biológico de la maternidad, sino entender que la maternidad es biología y es cultura y que hay que tener en cuenta también nuestras capacidades como mujeres para parir, para dar de mamar, porque si consideramos que no las tenemos, delegamos en terceros, en esos expertos que a menudo, ¿no?, acaban vulnerando nuestros derechos y ejerciendo violencia en lo que es la experiencia del parto o de la lactancia, como también tú comentabas con este encuentro de brujas. Sí, yo ahí agregaría, porque precisamente encontré eso en el texto, hablando de la culpa, desmitificarlo todo, ¿no? O sea, este tipo de información, así, con base histórica, con un enfoque político, social, cultural, y obviamente feminista, nos ayuda a quitarle autoridad, ¿no? A toda esa estructura que produce ese modelo inasumible, decís, ¿no? Que es inalcanzable, es como querer vernos como las chicas de las revistas que están súper photoshopeadas y jamás vamos a poder. Bueno, lo mismo en este caso, ¿no? Es desmitificar y creo que aquí el texto nos da muchos insumos para eso.
tengo dos más, las últimas. Bien. Dice, Melanie, ¿te parece que maternamos más para la sociedad que para nuestros hijos? Estamos tan pendientes del qué dirán que parece que asumimos un papel de madre que parece que asumimos un papel de madre que no refleja nuestra realidad. Y luego Claudia dice, ¿cómo ir involucrando a una maternidad responsable a las personas de nuestro entorno cercano? ¿No? Donde nuestras propias madres nos tildan de egoístas por no querer tener hijos a temprana edad, porque se dice que quedar embarazadas de 30 y pico ya no es bueno. Bueno, aquí a los 20 y tantos ya te llaman la atención, ¿no? Estamos viejas para hacerlo, pero no se considera que estamos llevando una vida donde debemos tener esa madurez mental para poder acompañar al bebé y no solo abandonarlo por darle estabilidad económica, olvidando el acompañamiento emocional, dice Claudia. Bueno, está claro, maternamos. A menudo cuando se habla de la maternidad se considera la maternidad como algo neutro, no somos madres, punto. Pero en realidad la maternidad tiene una carga política y cultural muy importante, una carga ideológica, es una construcción cultural. Nosotros miramos a la maternidad y pensamos que tenemos que ser lo que tú decías, esa madre de revista, ¿no? Esa madre que vemos en la televisión, esa madre en el cine, esa madre perfecta. Hay una construcción cultural detrás y una carga ideológica muy importante que en realidad lo que hace es vulnerar nuestros deseos, necesidades y derechos en este ideal. Y sí, maternamos desde este punto de vista para nosotros y no para nosotras ni para nuestras criaturas. Y por eso es muy importante desde el feminismo reivindicar la maternidad real y los derechos de las madres, porque hay una vulneración sistemática de los derechos de la mujer madre y de la criatura. Y cuando hablamos de clases sociales más bajas, sectores populares, cuando hablamos de mujeres indígenas, esta violencia aún se lleva a cabo con mayor ahínco por parte del sistema. Y por eso creo que es muy importante reivindicar todo lo que tiene que ver con la maternidad en clave de derechos. De derecho a poder decidir, de derecho a poder ser madre, porque hay mujeres que no pueden ser madres, ¿no? O que viven una maternidad muy compleja por dificultades económicas que enfrentan, o porque no han tenido derecho al aborto y han tenido que tener una criatura obligadas cuando eran adolescentes. Esto también es vulnerar el derecho a la maternidad, ¿no? El no permitir el derecho al aborto es vulnerar el derecho a la maternidad porque esa maternidad no es una maternidad elegida. Y aquí yo creo que es muy importante, ¿no? Vincular lo que es el derecho al aborto con el derecho a la maternidad. Se puede parecer contradictorio, pero está íntimamente unido, porque en definitiva se trata de poder elegir sobre nuestro cuerpo si deseamos ser madres o si no deseamos serlo. E incluso iría más allá, ¿no? Reivindicar el derecho al aborto está en parte también íntimamente unido con reivindicar el dolor y el duelo tras una pérdida gestacional, porque hay un dolor también y una pena. Cuando tú en un embarazo elegido pierdes tu criatura muere en tu vientre, tu criatura pues tiene una malformación genética y tienes que abortar, ¿no? Fue el caso en el cual yo me encontré, que también narro en el libro. Allí hay un dolor que debe de ser reconocido también. Y hay mucho sufrimiento porque se te ha muerto un hijo que deseabas. Y esto tiene muchos puntos en común también con un aborto elegido, ¿no? El aborto elegido y el aborto involuntario tienen muchos puntos en común. Los dos forman parte de la sexualidad femenina. Los dos son profundamente silenciados y callados, ¿no? Los dos son culpabilizadores. Si abortas porque así lo eliges clandestinamente, te estigmatizan, te culpabilizan, no puedes quejarte, tú lo has elegido. Pero si pierdes una criatura que estabas tú deseando, también se te silencia. A menudo no dejan ver el cuerpo de esa criatura a la cual tú has dado luz. Se te dice que tu dolor va a pasar porque al final, bueno, ¿no? Ya tendrás otra criatura. Y hay un dolor en las dos experiencias, dolores distintos, pero hay una experiencia que se ha transitado y que no es reconocida. Y por eso creo que también es muy importante vincular las dos caras, ¿no? Del derecho al aborto, de un aborto elegido y de un aborto involuntario y del derecho a ser madre. Creo que son temas que a veces resultan incómodos, ¿no? Para el feminismo porque hay sectores que se llaman pro vida, pero en realidad lo que hacen es vulnerar el derecho de madres y criaturas cuando nos permiten abortar de manera libre y con derechos. Y un poco, y también quería señalar, ¿no? Ya que vamos a terminar, bueno, supongo que estamos en la parte final, que en el libro también creo que es, lo que señalo es que hay que romper toda una serie de tabús y silencios que hay alrededor de la maternidad. Y está claro que la maternidad real y el posparto real son temas silenciados, ¿no? Porque nos miramos en un espejo de la maternidad que no tiene nada que ver con la experiencia real, pero también hay temas que son más tabú y más silenciados, ¿no? En particular, lo que ahora yo hablaba, ¿no? De una pérdida gestacional, está totalmente silenciada. ¿Cuántas mujeres han perdido una criatura que deseaban y no lo dicen ni lo sufren en silencio y allí hay un dolor porque has perdido a tu hijo o a tu hija? Pero también en la depresión posparto, ¿cuántas mujeres sufren depresión posparto? No sienten ese vínculo hacia su criatura
y se las obliga a callar, no se le reconoce ese dolor. Cuando si tú sufres una depresión postparto, es importante nombrarlo para poder conseguir y tener la ayuda que necesitas. Y la depresión postparto forma parte de la experiencia materna, es que es así, es una cara más de la experiencia materna. Y a menudo una depresión postparto también puede ser fruto de haber vivido un parto traumático, que se te hayan vulnerado tus derechos. Muchas mujeres cuentan una experiencia de parto como una violación, porque se las ha dejado solas, se las ha aislado, no han podido estar acompañadas. Varias personas les han introducido sus dedos en la vagina para hacer tactos, para ver cuando estaban dilatadas, haciéndoles daño sin informarlas correctamente. Las han insultado, se han burlado de ellas y se han sentido violadas. Es así. Y no se les reconoce esta violencia que han sufrido. Y esta violencia después puede dar lugar a depresión postparto, estrés postraumático. Y este estrés postraumático es el mismo estrés que sufre una víctima de abuso sexual o de violación, ¿no? Y por lo tanto creo que es importante también reconocer la violencia obstétrica, la depresión postparto, precisamente para poder combatirlas, ¿no? Para poder poner medidas para acabar, por un lado, con esta violencia que aún hoy se ejerce en la atención al parto, al embarazo, pero acabar también con el estigma acerca de la depresión postparto, porque es normal. Hay muchas mujeres que sufren depresión postparto. Y otro gran silencio de la maternidad es la infertilidad, ¿no? Tú comentabas tu tía que no había podido tener criaturas. Y aquí también muchas veces no se reconoce este dolor, ¿no? De mujeres que no pueden tener criaturas porque son infértiles. Y hoy en día hay tratamientos de reproducción asistida, pero ¿quién se los puede permitir? Hay otra cuestión de clase social allí vinculada y creo que es importante, ¿no? Yo he tenido problemas de infertilidad, lo explico en el libro, tardé 5 años a tener a mi hijo, me tuve que someter a técnicas de reproducción asistida a partir de mis 34 años y creo que es importante normalizar que la infertilidad existe, que no es nuestra culpa tampoco, ¿no? A menudo es culpa de un sistema que está enfermo, ¿no? Un sistema que a veces nos obliga a posponer la maternidad. En Bolivia a lo mejor no es tan habitual, pero seguro que en determinadas clases sociales cada vez hay más mujeres de clase media alta, que a lo mejor posponen la maternidad y cuando quieren tener criaturas ya no los pueden tener. Y allí hay un dolor. Y problemas de infertilidad también vinculadas a la exposición a tóxicos alimentarios y ambientales. Y aquí también hay una responsabilidad política y del sistema que a veces nos impide tener criaturas cuando así lo deseamos. Sí. Sí, esta cuestión de la infertilidad sí aparece. Sí, me llamaron. Bueno, hay cositas que no he mencionado porque no me va a dar el tiempo. Hombre, es imposible, es imposible. Pero te dejan muy picada. Sí. ¿Puede haber 2 preguntas más? ¿Así muy cortita? ¿Nos da el tiempo para 2 cortitas? Para mí no hay ningún problema. Sí, Paola, ¿puede ser? Claro que sí, claro que sí. En la línea un poco de lo que hablabas, Esther, bueno, pregunta a alguien, ¿qué opinas del apoyo psicológico? O sea, no solo de la comunidad, no solo esa red, sino de buscar apoyo psicológico. Dice, me da la sensación de que muchas madres no se animan por ese mito del ser todopoderosa, ¿no? Todo el estigma, imagino, con eso, con las terapias. Y finalmente, ya en serio, pregunta Ida, ¿cómo conciliar lo que deberíamos hacer con lo que podemos hacer? Y ella además menciona el tema de las madres adolescentes, ¿no? Es una realidad que ha golpeado más en época de pandemia, que es un poco lo que mencionabas antes. Sí, por un lado, apoyo psicológico cada vez más, ¿no? Desde la psicología y esta especialidad que es la psicología perinatal, que lo que hace es acompañar a las madres en su embarazo, en sus partos, en su puerperio. Y creo que es muy importante porque a menudo se considera que el parto es como tú vas allí, das a luz y ya está, ¿no? Como si fuese una experiencia solo física. Y hay una parte psíquica muy importante del parto, ¿no? A veces, yo diría igual o más importante que el propio parto a nivel físico, ¿no? Parir es una experiencia que tiene una carga a nivel emocional muy, muy fuerte, que en cambio es totalmente menospreciada por el sistema sanitario institucionalizado. Y creo que es muy importante, ¿no? Ser consciente de ello y que a veces hay madres pues, que necesitan también un acompañamiento psicológico, en particular después del parto, si han sufrido un parto traumático o en función, ¿no? de la experiencia que hayan tenido en relación a su embarazo, si era un embarazo deseado, un embarazo no deseado, etcétera, ¿no? Y luego sobre la cuestión de conciliar, la conciliación se ha demostrado una gran farsa, ¿no? Más en este contexto de pandemia sanitaria. Y yo creo que es ser consciente de que lo que antes decía, no somos las madres que queremos ser, somos las madres que podemos ser en un sistema en el cual lo tenemos casi todo en contra. Y yo creo que esto ya nos quita mucha culpa y que en realidad la culpa hay que señalar que no es nuestra, ¿no? Como madres es de un sistema
que dificulta la experiencia materna, que dificulta el parto respetado, que dificulta la lactancia materna. Yo creo que politizar la maternidad, entender la maternidad en esta clave más política, nos ayuda a eliminar la culpa, ¿no? Entender que la maternidad viene atravesada por estas desigualdades de género, de clase, de raza, y que está supeditada a la maternidad como todo lo que significa el cuidado, básicamente, a por un lado una lógica patriarcal que invisibiliza todo aquello que considera una tarea femenina, ¿no? Y vulnera los derechos de la mujer y ejerce violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Y la violencia obstétrica es un claro ejemplo. La violencia obstétrica es violencia de género. Sufrimos violencia en el parto porque somos mujeres y porque parimos y se nos considera que no podemos decidir. Y se trata, ¿no? en este sentido, pues, de visibilizar esta realidad para combatirla y acabar con ella, ¿no? Y creo que ser consciente de ello nos ayuda a tener una experiencia materna más positiva, ¿no? Tener más información, confiar en nuestras capacidades, ¿no? Y ser conscientes que al final nuestra experiencia viene muy determinada por el contexto en el cual nos encontramos. Genial. Bueno, creo que podemos dejar ahí las preguntas. Hemos hecho un buen repaso, baby? Muchas gracias a ambas. Me quedo realmente contenta y siempre hay muchas cosas de las que hablar de este maravilloso libro. Espero que haya servido para despertar el interés por la obra. Si necesitan alguna información, por favor, escríbanos a la editorial. Pueden conseguir también los libros en las librerías del Eje Troncal y pronto van a estar en el interior del país. Bueno, querida baby, gracias por tanto. Te abrazamos y apreciamos cada una de tus palabras y tu experiencia con el libro ha sido realmente importante. Ha sido muy bueno escucharlas a las dos y ha sido muy bueno lanzar el libro de Esther, que a mi parecer es una obra potentísima, necesaria y maravillosa. Estamos muy orgullosos de publicarlo y estamos seguros que les va a encantar. Esther, gracias por la confianza en la editorial El Cuervo, gracias por tu generosidad y esta obra. Y a todos los que están presentes, gracias por estar aquí. Y bueno, de mi parte, quiero agradecer también a mi equipo, que es conformado por Claudia, Miguel y Fernando. Y también muchas gracias a Jos de Muy Guaso. Y nos vemos pronto. Y si me permitís, antes de que se termine el Zoom, me gustaría, como no he entrado en la conversación ya directamente, agradecer la confianza de la editorial El Cuervo con la publicación del libro. Me ha hecho muy feliz y todo el trabajo que han hecho para difundir la obra, ¿no? Aquí en Bolivia. Estoy muy, muy contenta, así que muy agradecida a todo el equipo, en particular a Fernando, a Paola, todos los otros miembros del Cuervo. Muy contenta también con esta reseña crónica que ha hecho Baby Vaca, que, bueno, ¿no? Maravillosa, me ha emocionado muchísimo. Y en particular, ¿no? Viniendo de una militante feminista como eres tú, Baby, y desde esta experiencia de la no maternidad, ¿no? Me ha parecido maravilloso, ¿no? Porque yo creo que es fundamental crear estas complicidades, como decía, mirarnos como desde esta sororidad, ¿no? Imprescindible. Y también quería agradecer al trabajo de Muy Guaso con toda esta difusión que han hecho de la obra, con gestionar el Zoom. Fantásticos también los reportajes sobre partería en Bolivia, me han encantado, ¿no? Me han abierto mucho los ojos en relación a una realidad que desconocía y que me es muy útil también para vincular, ¿no? Esta mirada que tiene el libro a la realidad boliviana, que también tiene sus particulares. Así que muchas gracias a todas, y por eso no quería acabar este Zoom sin agradecerlo a todas vosotras, este trabajazo enorme que habéis hecho con el libro, y también a todas las mujeres, y también si hay algún hombre que nos haya seguido, que me pueden localizar a través de mi Instagram. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues allí estoy. Y muchas gracias de corazón, la verdad, desde Barcelona. Yo me despido rapidín, así igual agradecer. Ha sido un gustazo conocerte, Esther. Bueno, ya quedamos conectadas. Sí, tanto. Gracias al Cuervo. Voy a aprovechar, créanme, no es publicidad, es que disfruto las publicaciones del Cuervo y soy una fan alucinada de Muy Guaso. Si quieren seguir escuchando a Esther, por cierto, ahí han subido un material de una entrevista que le hicieron. Y bueno, Muy Guaso es feminista, así es muy necesario, así que genial, genial que este sea un referente que salga del país.
Así que gracias por el espacio, un gustazo.